Capítulo 2. Un príncipe advenedizo se enfrenta a su primo. ¿Disfrutas del baile, primo?, preguntó Elric, consciente de que la presentación melodramática de Irkon tenía por objetivo pillarlo desprevenido y, a ser posible, humillarle. ¿Es la música de tu gusto? Irkon bajó la mirada y en sus labios se formó una breve sonrisa. Todo está a mi gusto, mi señor. ¿Pero qué hay de ti? No participas en el baile. ¿Hay algo que te disguste? Elric se llevó un pálido dedo a la barbilla y contempló a su primo, que mantenía apartada la mirada. Aunque no baile, primo, disfruto con la fiesta. Supongo que es posible complacerse en el placer de los demás, ¿verdad? Irkon pareció realmente sorprendido. Abrió los ojos de par en par y los alzó hacia Elric. Este notó una ligera sacudida y apartó entonces su mirada, señalando los porches de los músicos con un lánguido gesto de la mano. O quizás sea el dolor de otros lo que me da placer. No te apures por mí, primo. Estoy a gusto, muy a gusto. Y ahora que te has asegurado de que tu emperador disfruta del baile, puedes continuar con tus danzas. Sin embargo, Irkon no iba a dejarse apartar de su objetivo. No obstante, para que sus súbditos no se vayan de aquí tristes y preocupados de no haber sabido agradar a su monarca, el emperador debería demostrar su complacencia. Te recuerdo, primo, replicó Elric en voz baja, que el emperador no tiene ninguna obligación para con sus súbditos, salvo gobernarles. Los deberes son de ellos para con él. Tal es la tradición de Melniboné. Irkon no había previsto que Elric utilizara tales argumentos contra él, pero recurrió a su siguiente observación. En efecto, señor, el deber del emperador es gobernar a sus súbditos. Quizás esta sea la razón de que muchos de ellos no disfruten del baile tanto como deberían. No acabo de entenderte, primo. Thimoril se había puesto en pie y permanecía con las manos juntas en el peldaño superior al de su hermano. Estaba tensa y nerviosa, preocupada por el tono burlón de su hermano, por su aire desdeñoso. «Irkon», musitó. El príncipe pareció advertir su presencia. «Hermana, veo que compartes la desgana de nuestro emperador por el baile». «Irkon», murmuró ella, «estás yendo demasiado lejos. El emperador es tolerante, pero...» ¿Tolerante o indiferente? ¿No es acaso indiferente a las tradiciones de nuestra gran raza? No muestra desdén ante este orgullo racial. Divintar ascendía ahora los escalones. Era evidente que también él consideraba que Irkon había escogido aquel momento para someter a prueba el poder de Elric. Thimoril estaba estupefacta y murmuró en tono alarmado. «Irkon, si quieres seguir vivo...» «No me importa vivir si el espíritu de Melniboné perece, y la preservación del espíritu de nuestra nación es responsabilidad del emperador. ¿Qué sucedería si tuviéramos un emperador que no cumpliera su responsabilidad? Un emperador que fuera débil, un emperador a quien no preocupara en absoluto la grandeza de la isla del dragón y la de su pueblo. Esa es una pregunta hipotética, primo». Elric había recuperado su compostura y su voz helada arrastraba las palabras. «Pues nunca se ha sentado en el trono de rubí un emperador tal, y nunca lo hará». Divintar llegó hasta el grupo y tocó a Irkon en el hombro. «Príncipe, si aprecias tu dignidad y tu vida...» Elric alzó su mano. «Eso no es preciso, Divintar. El príncipe Irkon solo nos entretiene con un debate intelectual. Temeroso de que me aburriese con la música y el baile, cosa en absoluto cierta, ha pensado en proporcionarme un tema para una discusión estimulante. Y estoy seguro de que todos nos sentimos de lo más estimulados, príncipe Irkon». Elric dejó que una expresión de condescendiente calidez enmarcara su última frase. Irkon enrojeció de cólera y se mordió el labio. «Pero continúa, querido primo Irkon», añadió Elric. «Estoy muy interesado».
¿por qué no te extiendes en tu argumento? Irkon miró a su alrededor como si buscara apoyo. Sin embargo, todos sus partidarios estaban en el salón de la estancia, al pie de la escalinata. Cerca solo había amigos de Elric, Divintar y Cimoril. No obstante, Irkon sabía que sus partidarios estaban oyendo cada palabra y que perdería categoría ante ellos si no replicaba. Elric se percató de que Irkon habría preferido retirarse de esta situación y escoger otro día para otra escaramuza, otro terreno para continuar la batalla. Pero eso ya no era posible. El propio Elric no deseaba proseguir la estúpida pelea para que, por mucho que disfrazara, no era mejor que la disputa de dos niñas sobre quién jugaría primero con los esclavos. Así pues decidió poner fin al episodio. Irkon empezó a responder. Entonces, déjame sugerir que un emperador físicamente débil podría ser también débil en su voluntad, para gobernar como está establecido y... Elric alzó su mano. Ya has dicho suficiente, querido primo. Más que suficiente. Has decidido ocuparte de suscitar esta conversación cuando en realidad preferirías estar bailando. Me siento conmovido por tu solicitud, pero también yo me descubro abrumado por las preocupaciones. Elric hizo una seña a su viejo criado Huesos Torcidos, que permanecía al otro extremo del estrado del trono, entre los soldados. Huesos Torcidos, mi capa. Se puso de pie y añadió: Te agradezco de nuevo tu solicitud, primo. Después se dirigió a su corte en general. Me he divertido. Ahora me retiro. Huesos Torcidos le trajo la capa de armiño y la colocó sobre los hombros de su amo. Huesos Torcidos era muy anciano y mucho más alto que Elric, aunque tenía arqueada la espalda y todas sus extremidades parecían nudosas y retorcidas sobre sí mismas, como las ramas de un viejo y robusto árbol. Elric cruzó el estrado y desapareció atravesando la puerta situada al fondo de este, que conducía a sus aposentos privados por un largo pasillo. Irkon se quedó ante el trono encolerizado. Dio una brusca media vuelta en el estrado y abrió la boca como si quisiera dirigirse a los cortesanos que le observaban. Algunos que no le apoyaban sonreían abiertamente. Irkon apretó los puños a los costados y lanzó miradas furibundas. Observó a Divintar y abrió sus finos labios para añadir algo. Divintar le devolvió la mirada con frialdad, retando a Irkon a decir algo más. Entonces el príncipe echó la cabeza hacia atrás hasta que los rizos de su cabello, enroscados y ungidos, le colgaron a la espalda. Después soltó una risotada. El áspero sonido llenó la sala. La música cesó. La risa continuó. Irkon dio unos pasos más hasta alcanzar el estrado y, dando un tirón de su capa, envolvió su cuerpo con ella. Cimoril se adelantó hasta él. Irkon, por favor, te lo ruego. El príncipe le echó hacia atrás con un gesto de su hombro. Irkon avanzó con pasos tensos hasta el trono de rubí. Se hizo evidente que se disponía a sentarse en él, llevando a cabo uno de los actos de traición más pérfidos en el código de honor de Melniboné. Cimoril corrió los breves pasos que le separaban de su hermano y le asió por el brazo. La risa de Irkon subió de tono. «Es a mí a quien desean ver en el trono de rubí», dijo a su hermana. Esta emitió un jadeo y miró horrorizada a Divintar, cuya expresión era torva y llena de furia. Divintar hizo una seña a la guardia y de pronto, dos filas de hombres armados se interpusieron entre Irkon y el trono. Irkon volvió la vista hacia el señor de las cavernas del dragón. «Tendrás suerte si pereces con tu amo», susurró. «La guardia de honor te escoltará fuera del salón», respondió Divintar en tono sereno. «Todos nos hemos sentido estimulados por tu conversación de esta noche, príncipe Irkon». El príncipe permaneció inmóvil, le miró fijamente y por último se relajó. Después, encogiéndose de hombros, añadió: «Queda tiempo. Si Elric no abdica, habrá que deponerle». El esbelto cuerpo de Cimoril seguía rígido.
Sus ojos llameaban. Se volvió hacia su hermano y le dijo: «Si haces algún daño a Elric, te mataré con mis propias manos, Irkon». El príncipe enarcó sus finas cejas y le dedicó una sonrisa. En ese momento parecía odiar a su hermana más incluso que a su primo. «Tu lealtad a este ser te ha asegurado tu propia condena, Cimoril. Antes preferiría verte muerta que engendrando a un hijo de su estirpe. No deseo que la sangre de mi casa se diluya, se tiña, sea tocada siquiera por la de él. Mira por tu propia vida, hermana mía, antes que amenazar la mía». Con esto dicho, Irkon bajó por la escalera abriéndose paso entre quienes acudían a felicitarle. Sabía que había perdido y el murmullo de sus psicofantes no hacía sino irritarle aún más. Las grandes puertas del salón crujieron tras él al cerrarse de nuevo. Irkon había abandonado el salón de la corte. Divintar alzó ambos brazos. «Seguid el baile, cortesanos. Complaceos con lo que tenéis en el salón. Esto es lo que más alegrará al emperador». Pero era evidente que poco más se bailaría esa noche. Los cortesanos ya estaban sumidos en profundas conversaciones mientras debatían animadamente los acontecimientos. Divintar se volvió hacia Cimoril. «Elric se niega a comprender el peligro, princesa Cimoril. La ambición de Irkon puede traernos a todos el desastre». «Incluido Irkon». «Sí, incluido Irkon. Sin embargo, ¿cómo puedo evitarlo, Cimoril? Si Elric no da órdenes para que se detenga tu hermano». «El emperador opina que las personas como Irkon deben poder decir lo que desean. Es parte de su filosofía. Yo apenas lo entiendo, pero parece un aspecto fundamental de su manera de pensar. Si destruye a Irkon, destruye la base en la que se sustenta su lógica. Eso al menos es lo que ha intentado explicarme, señor del dragón». Divintar suspiró y frunció el ceño. No alcanzaba a comprender a Elric y temía en algunos momentos compartir los puntos de vista de Irkon. Al menos, los motivos y argumentos del príncipe eran relativamente claros y directos. Sin embargo, conocía demasiado bien el carácter de Elric para creer que éste actuara llevado por la debilidad o la lasitud. La paradoja consistía en que Elric toleraba la traición de Irkon porque era fuerte, porque tenía el poder para destruir a éste cuando quisiera, y por el contrario, el carácter del príncipe era tal que le llevaba a poner a prueba constantemente la fuerza de Elric, pues sabía instintivamente que si éste daba muestras de debilidad y ordenaba matarle, habría vencido. Era una situación complicada y Divintar deseaba fervientemente no haberse involucrado en ella. Sin embargo, su lealtad a la línea real de Melniboné era poderosa, y fuerte su fidelidad a Elric. Pensó insistentemente en la idea de hacer asesinar a Irkon en secreto, pero sabía que tal plan no llegaría, casi con seguridad, a buen puerto. Irkon era un hechicero de inmenso poder e, indudablemente, estaría prevenido de todo intento contra su vida. «Princesa Cimoril», dijo Divintar, «no puedo sino rezar porque tu hermano llegue a tragar tanto de su propia cólera que acabe por envenenarse. Me uno a ti en esa plegaria, señor de las cavernas del dragón». Juntos abandonaron el salón.